Saludos mis amados connacionales dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy miércoles 22 de febrero, el miércoles mitad de esa semana que uno siempre, a mí me agrada, como siempre lo digo, llegar al día miércoles, porque el día miércoles me permite enfocar indiscutiblemente lo que llamo a través de este programa Constitución y Justicia, la realidad no solamente del rescate institucional que debemos llegar a ello y sobre todo el imperio de la ley. Siempre digo que los hombres íntegros y leales a la patria debemos impulsar el rescate de los valores y principios morales de este país, que es la gran deuda verdadera que se tiene con esta y con las nuevas generaciones, indiscutiblemente. Más allá del tema politiquero, más allá del tema que regularmente vemos en la diatriba del día a día, que quién será, quién va a sustituir al usurpador de Miraflores, o que si la falsa oposición del G4 o los candidatos independientes, en fin, más allá de eso y del día a día, de las circunstancias, de la crisis humanitaria, en fin, de tanto diagnóstico y análisis de la crisis, no nos vamos regularmente a la causa verdadera. Pero hoy traigo un tema importantísimo que creo que es fundamental y que debe marcar el antes y el después de la Venezuela que realmente queremos nosotros dentro de todo esto y que pensamos que hay que limpiar la casa. Yo no dudo de las buenas intenciones que indiscutiblemente mantienen o se mantienen dentro de Venezuela a través de los movimientos electorales o las intenciones electoreras que se avecinan. Yo no dudo de ello, yo soy un demócrata, siempre lo he dicho, ¿no? Para aquellos que me dicen que soy un radical, sí, yo soy radical ante el régimen, soy radical ante la violación permanente y fragante de la Constitución y las leyes. Ante ello sí lo soy y defiendo a Venezuela por ello. Y de aquí, con todo y mi condición, yo mantengo el espíritu libertario, el espíritu de nuestros libertadores. Por allí me informaban, antes de entrar en materia, me informaban que notaba por allí que hay un grupo que está formando una plataforma que le dé al traste al G4. La notificación la daba Antonio Ledesma. Y ahí están muchos, Adulfo Aguiar, Diego Arria, el doctor Humberto Calderón Berti, hombres que con todos, algunos que otros, un error más que otro, pero mantienen la honorabilidad. Porque mucha gente dice, bueno, pero el problema es de que ya están viejos, que ya están... No, esto no es un problema de edades. El grave problema que Venezuela tuvo es haber confiado en los jóvenes, la generación del 2007-2009, que si el Guaidó, que si el Stalin González, que si Freddy Guevara, y paro de contar un grupo de jóvenes que fracasaron y cayeron bajo las manos inclusive del filósofo del Zulia, de Rosales, o de Henry Ramos Ayubo, de Julio Borges, o del mismo Capriles, que todos supimos que fue un desastre, un error, que ellos cayeran en ello, y ahí están los resultados catastróficos, dramáticos, porque lo que hicieron fue agudizar la crisis solamente por enriquecerse ellos. Vean el caso de monómeros, el caso de Citgo, las reservas internacionales, es decir, el dinero de los activos internacionales, los malos manejos, en fin, todo ello. Tuvieron oportunidades de oro para poder cambiar la historia de este país y lo que pasaron fue a formar parte de la triste historia, que es otra cosa. Y quieren con su cara bien lavada aparecerse en el escenario electoral como posibilidades, o mejor dicho, como alternativas, cuando ya dejaron de hacer algo muy raro, dejaron de hacer eso, y sabemos todos que forman parte y están arrodillados a la organización criminal transnacional que usurpa el poder en Venezuela. En toda esta introducción que hago, me voy a este programa porque hay todavía cosas que el TCJ legítimo en el exilio, como TCJ legítimo, así como lo digo, que está vigente, tiene que aclarar. Ojalá que el doctor Tony Marval, que siempre lo toco todos los miércoles, ya por ahí me mostró la semana pasada cuando
admitieron en la sala constitucional el tema de la violación de la Constitución y el acto inconstitucional, mejor dicho, en cuanto al tema del interinato, y que todavía, pues bueno, iba a citar a las 3 doñas de la Junta Directiva de la 2015 que están en el exterior, que no representan a nadie porque ahí sí están pelados totalmente, pero no sé hasta cómo va eso, si ya compadecieron estas señoras, ¿no? Que por ellas reza, por cierto, varias solicitudes, y esta sería la otra si no asisten al desacato, como están esos 72 elementos que aprobaron ese acto inconstitucional. Vamos a ver cómo avanza y ojalá que nos mantengan informados a todos los venezolanos, doctor Tony. Es importantísimo ese proceso para aclarar los panoramas que nos va a venir, porque eso es lo que se permite realmente que Venezuela avance, cuando descubrimos y desenmascaramos todos estos actos que son ilegítimos, ilegales. Y por eso siempre insisto, ya para cerrar esta parte, que el TCJ legítimo debe pronunciarse en cualquier momento, no tardar mucho, sobre el tema del vacío de poder que existe en Venezuela. Si todos sabemos que Maduro es ilegítimo, es ilegal, pues ¿qué pasa si no tenemos ahorita presidente constitucional? No lo tenemos, ¿no? Salvo aquellos de la falsa oposición que insisten en reconocer a quienes hace unos años todavía lo llamaron usurpador, lo llamaron ilegítimo, y ahora vienen y cambian el discurso. ¿Cómo tú crees en politiqueros de eso? A más y nunca, que mantienen el cambio por negocios y por dinero. Y cierro también este capítulo porque resulta, antes de irme a la materia constitucional, que María Corina Machado expresó ayer, y lo voy a leer textualmente, que si deciden liquidar las primarias en el país, les va a pasar por encima el pueblo. María Corina, yo lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Yo no confío en la primaria. ¿Y por qué no confío en las primarias? Porque han sido convocadas por esos señores que son corresponsables de esta desgracia, el G4. Y todos sabemos que esto no es un juego de tontos, que ellos no van a permitir que una mujer que viene creciendo aceleradamente y que se ha ganado la confianza y la motivación de un pueblo que quiere ver una nueva expectativa, que alguien que cree nuevas expectaciones verdaderas, sinceras, sin demagogia, pueda asumir el poder o liderazgo, mejor dicho, más ante el poder el liderazgo. Pero ellos no van a dar paso, y eso está comprobado. Después del 3 de marzo, ustedes me van a decir, José Contreras tenía razón, y sigo diciéndolo, no van a dar paso, porque ellos están en componenda con el régimen y no van a dejar que nadie más surja de esa manera. Pero esperemos. Lo cierto es que María Corina sigue creciendo, pero tiene que tener un compromiso muy serio de que ella dijo que si el CNE participaba en la primaria, ella no participaría ahí. Yo lo he dicho siempre, María tiene un liderazgo que debería conquistar. Hay más de un 70% de la población que no quiere saber nada del G4 ni de esa clase política. Es allí donde no importa, no vayas a la primaria, lánzate por separado, y no es que vas a dividir, como dicen los opinadores de oficio sin oficio. No vale, vas a capitalizar ese 75%, 76%, quizás hasta un 80%, que lo vas a capitalizar, a dar una demostración que tú no puedes estar al lado de los corruptos, de los saqueadores, de los delincuentes, al lado de los que tú mismo has llamado capos, porque sería una vergüenza y mancharte tú cuando tienes tu hoja tan limpia en ese sentido. Ahí les dejo esa. Y me voy a la materia. A dar unos minutos al artículo 328 del capítulo 3 sobre las Fuerzas Armadas Nacionales que quiero hablar hoy. Las Fuerzas Armadas Nacionales constituyen una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación,
Las Fuerzas Armadas Nacionales están integradas con el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para cumplimiento de su misión con un régimen de seguridad social integral propio según establezca su respectiva ley orgánica. El que tenga oído, que oiga. Este artículo 328 para las Fuerzas Armadas, de tan poca credibilidad que tienen ante el pueblo venezolano, que la perdieron hace tiempo, sobre todo esta parte, sin militancia política, sin parcialidad en el caso de persona política alguna. Señores de las Fuerzas Armadas, cómo se desprestigiaron al incumplir plenamente esta Constitución, que ustedes mismos en actos progresivamente siempre manifiestan que la defienden a capa y espada cuando es totalmente falso. Gasolina, droga, todos esos eventos son lo que ustedes les adornan a la cúpula militar, a la cual están totalmente involucrados. El oro allá en el sur del país, en fin, y el acompañamiento a un régimen perverso, opresor. Y ustedes mismos gritan a todos los vientos, patria, socialismo, y no sé qué venceremos, y que Chávez vive, y que no sé qué estas cosas, incumpliendo esta Constitución. Son ustedes los que la han violado principalmente. Uno se admiraba antes cuando veía las Fuerzas Armadas y decíamos, qué orgullo, me siento orgulloso de ver un militar en todo caso, pero resulta que ustedes cayeron en esta falsedad. Ustedes. Por eso que el que asuma el liderazgo en el país tiene que hacer una revisión completa de esa situación y el estatus de las Fuerzas Armadas Nacionales, con quienes no contamos para la libertad de este país indiscutiblemente. Y quiero cerrar con una reflexión. Quiero traer a la memoria todavía un hecho del Antiguo Testamento que tiene relación con mi materia, ofreciendo David a Saúl ir a pelear contra el filisteo Goliat. Saúl, para dar aliento, le revistió con armadura real, pero David, después de habérsela puesto, le desechó diciendo que cargado así no podía servirse libremente de sus propias fuerzas y que gustaba más allá cometer con su honda y cuchillo al enemigo. En suma, si tomas las armaduras ajenas, oiga bien, si tomas las armaduras ajenas, o ellas te caen de los hombros y te pesan mucho, o te aprietan y embarazan. Oja cuando tomas las armaduras ajenas. Estaba leyendo lo de Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe. Ahí está el mensaje. Hemos acudido a tener cosas que no son nuestras. Y por eso que las fuerzas de un pueblo se pierden, porque creemos en los politiqueros y no tomamos nuestras propias herramientas de fuerza, de ser como ese David, que somos muchos los venezolanos, pero no tener que tomar nada prestado, porque eso nos resta fuerza definitivamente. Y la muestra acaba de darse, cómo se enfriaron la calle, o cómo lograron enfriar la calle de lucha que teníamos ya más de 30 días, y están fríos los docentes, los trabajadores y todo, porque tanto la falsa oposición como el narcorrégimen lo que buscaron fue que se enfriaran las calles como un único y verdadero mecanismo para poder nosotros impulsar el verdadero y nuevo liderazgo de este país y la nueva vocería internacional. Ojalá que quienes de buena voluntad escuchan este programa piensen y reflexionen, sobre todo ustedes, señores de las Fuerzas Armadas. Decirles por siempre que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Gracias por acompañarnos y confiar. Vienen muchas cosas mucho más importantes. Un fuerte abrazo y reflexionen, porque de ti depende la justicia y la libertad de este país.